Aquí volvimos nuevamente. Miren qué tremendo lo que el enemigo se está queriendo hacer. Qué hermosa. No quiere que salgamos aquí en vivo. Algo estaba sucediendo, pero quédense tranquilos, que Dios va a hacer algo esta noche, ¿no? Miren qué tremendo. Ya le vamos a dar el tiempo. Qué hermosa. El tiempo, gloria a Dios. Seguimos adelante, ya nos sacamos un poquito, entramos en calor. Miren, quiso hacer que que Urías se hiciera cargo. Y dice que lo mandó a llamar y lo mandó a que fuera a la casa. Y este Urías no lo quiso hacer porque él sabía que su señor estaba en la batalla. Y entonces él dice que no ingresó en su casa. Dice que... Qué hermosa. Bueno, ahí estamos. Miren qué tremendo, ¿no? Y dice que cuando vio que esto, lo que estaba pasando, dice que le mandó un mensajito, gloria a Dios, a Joab, y le dijo, hagamos una cosa. Aquí hubo unos cuantos inconvenientes, porque el enemigo se nos sabe levantar. Ahí está Martín Ariel Quintana. Dios bendiga tu vida. Qué tremendo. Ahí estamos. O sea, Dios va a tomar control en este momento. 2 segunditos, ahí estamos en vivo. Estas cosas pasan cuando estamos en vivo. Cuando no, no. Cuando no, no. Gloria a Dios. Mientras cargamos. En el día de ayer se había trabado la máquina. Estas cosas pasan. Ahí estamos. Ahora sí. Ahora estamos nuevamente dándole batalla al enemigo, ¿no? Y dice que a este Urías, cuando vino, él entendió que él no podía ir. Entonces lo volvió a mandar con un mensaje a Joab y le dijo que lo pusiera en el lugar más recio de la batalla, ¿no? Miren qué tremendo que era este David, cómo estaba ingeniando, porque él había hecho lo malo, y que lo pusiera en un lugar donde lo mataran. Y así sucedió, y así cometió él su pecado, el cual él pensó que había pasado desapercibido, pero Dios lo había visto y había considerado hacer algo con la vida de David. Mire qué tremendo lo que había pasado, ¿no? Y dice en el 12, vamos al capítulo 12, porque esto es importantísimo, ¿no? Es conocimiento puro, ¿no? Natán amonesta a David. Acuérdense que Natán significaba Dios dio o don de Dios, ¿no? Entonces vemos que Dios usaba a este Natán, dice, y Jehová envió a Natán, a David, y viniendo a él, le dijo, había 2 hombres en la ciudad, el uno rico y el otro pobre. Miren cómo el profeta le hablaba a David. Había uno rico y uno pobre. Y dice, el rico tenía numerosas ovejas y vacas. Dice, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Miren qué tremendo. Y la tenía como a una hija. Miren qué tremendo, cómo tenía este pobre hombre que tenía una sola corderita, ¿no? Y dice, y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido, sino que tomó la oveja de aquel hombre
de aquel hombre pobre. Mire qué tremendo, ¿no? Vino el rico, le vino una visita y no quiso tomar de sus ovejas y quiso tomar de la oveja, la única oveja que tenía este hombre pobre, ¿no? Y dice, y entonces hizo un guisado y preparó para aquel que había venido a él. Y dice el 5, miren qué tremendo, ahí se nos destrabó la máquina, está complicadilla ella, gloria a Dios. Y miren qué tremendo, ¿no? Dice el 5, y entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y le dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. Miren el enojo que había producido esto en el rey David. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y entonces le dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, y así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Miren qué tremendo, ¿no? Este David que pensaba que él había engañado, que él había cambiado la situación y que nadie se había dado cuenta. Dios lo había visto, ¿no? Y le dijo, tú eres ese hombre. Miren qué tremendo. Y debe pagar la cordera por 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y acá Dios le habla y le dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, miren qué tremendo, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de manos de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel, te di la casa de Judá, y si fuera poco, te habría añadido mucho más. Ahora cuando yo veo esto, o sea, todo lo que Dios le había dado a David, pero debido a este pecado, Dios no le añadió más. Es como que le dijo, bueno, con lo que te di, aquí me estás mostrando que estabas incompleto en algunas áreas de tu vida. Salmista Estela Cortijo, Dios bendiga tu vida. Se nos están conectando. Miren qué tremendo, ¿no? Y dice, y te habría añadido más, aún más de todo lo que le había dado. Todo Israel, Judá, y tenía más cosas. Porque en estos tiempos Dios tiene mucho más preparado. Tenemos que tener cuidado y atesorar como algo preciado lo que Dios nos ha entregado. No tenemos que hacer un descuido de nuestra vida para que esto interrumpa el propósito de Dios en nuestras vidas, ¿no? Y el 9 dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová y haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Gloria a Dios. Pastor Raúl Ricardo Rolando, ahí se nos conectó el pastor. Gloria a Dios, Dios los bendiga. Miren qué tremendo, ¿no? Cómo lo que el profeta le estaba revelando. Miren qué tremendo, ¿no? Es como que haces una macana y viene alguien de parte de Dios y te dice, el Señor me dice esto, ¿no? Pero ese que estaba frente al profeta era el rey David. Gloria a Dios. Y dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Había un decreto de parte de Dios debido a lo que había
sucedido lo que había hecho este David. Dice, hay un decreto de parte de Dios, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto no me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. En pocas palabras, gloria a Dios, el Señor le decía, te di todo, te di el reino, te di Israel, te di Judá, te di todas las mujeres y aún te parecía poco que tomaste la que tenía marido, ¿no? Rolando Antonio Lafuente, Ciudad de Rauch, se nos ha conectado. Dios bendiga tu vida. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo cuando las malas decisiones, ¿no? La concupiscencia propia que está en nosotros, ¿no? Nos hace extender nuestra mirada, nuestro ojo, y que nuestro corazón se distraiga del propósito de Dios. Esto pasó con David, el hombre que tenía el corazón conforme al de Dios, pero con naturaleza humana. Esto es lo que quiero marcarte en este tiempo. El corazón era conforme al de Dios, pero con una naturaleza humana, ¿no? Y dice que debido a lo que había hecho, la espada, Dios había soltado un juicio, ¿no? Que la espada no se iba a apartar de la casa de David. Y dice el 11, y así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Esto ya es. ¿Cuántas veces esto sucede, no? Uno viene contento, recibe, Dios te usa, recibís un toque de la presencia de Dios y el enemigo te tusa con los de tu casa. Esto mismo dice la palabra de Dios que le iba a suceder a David. Dice, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista de Seol. Lo que él había hecho a ocultas, gloria a Dios, de Rauch, sí, pastor, de la ciudad de Rauch. Rolando, querido, tu tocayo, pastor. Miren qué tremendo, ¿no? Y esto me trae a la mente que muchas veces los que nos batallan son los de adentro de la casa. Y sin lugar a duda, esto viene desde aquí, porque Dios soltó esa palabra para David. Y dice, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Querían hacer enojar a Dios? Bueno, este David había conseguido hacerlo, ¿no? Y entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán le dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, mas no morirás, ¿no? Y es como que Dios había obviado, porque este pecado era un pecado de muerte. Dios ha omitido, ha remitido tu pecado y no morirás. Dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Por qué? Porque él hizo blasfemar a los enemigos de Jehová diciendo los moabitas, gloria a Dios, los moabitas mataron a Urías. No lo mataron ellos, no fueron las flechas de ellos, como dice aquí. Fueron una trama que él había hecho con Joab, el jefe del ejército. Así que, miren qué tremendo. Y la gente, la cronología, dice que él murió en manos de los amonitas.
pero realmente fue entregado de mano de su propio rey. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo lo que... A ver si nos ha llegado un mensaje aquí. Se tildó en vivo, dice Claudia. Claro que sí, Claudia. Mire qué tremendo, ¿no? Dice, por cuanto en este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Le dijo lo que venía de parte de Dios y se fue el siervo. Y entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y dice, y se levantaron los ancianos de su casa, fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y el séptimo día, dice que se levantó y el séptimo día este niño falleció, ¿no? El séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo, si cuando estaba mal no se quería mover de ahí, cuanto más cuando le digamos que el hijo murió. Pero Dios le había dado sabiduría y capacidad a este David. Dice más, David percibió algo, ¿no? Viendo que sus siervos hablaban entre sí, entendió que el niño había muerto, porque lo que dijo Dios, lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Porque él quiso obviar, ¿no? Y quizás que la mano de Dios cambiara un juicio que había determinado. Dios había establecido que ese niño moriría. Y entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas, entró en la casa de Jehová y adoró. Y después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Acá no entendían nada los siervos. Decían, ¿cómo? Si cuando estaba en vida no se quería mover de ahí, cuando murió, cambió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Creo que serían gente de confianza, ¿no? Para venir al rey y decirle, ¿qué es esto que has hecho? O le habrán dicho con mucho respeto, Señor mi rey, ¿qué ha sucedido? ¿No? ¡Qué tremendo! Y dice, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él le respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe? Él dudaba, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Él consideraba que él era distinto, que la palabra que Dios había soltado no se iba a cumplir. Pero Dios es justo y lo que Dios había dicho se iba a cumplir. Y él entendió, ¿no? Mas ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿No? Miren qué tremendo. ¿Podré yo hacer volver? Él entendió, ¿no? Que lo que venía de parte de Dios. No era una simple casualidad. Era algo que Dios había dictaminado. Era un juicio de parte de Dios para esa criatura, ¿no? ¿Podré yo hacer volver? Dice, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Él entendió que a partir de ese momento, él preparaba su camino para un día verle a él, mas a él no podría verle más. Miren qué tremendo. Gloria a Dios. Y dice, y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y le llamó su nombre Salomón.
Gloria a Dios. El cual amó Jehová. Miren qué tremendo. Aquí aparece Salomón de Betsabé, ¿no? Dice que después que murió el niño, él se acercó a ella y le dio un hijo, el cual se llamó Salomón, y dice, el cual amó Jehová. Miren qué tremendo. Y envió un mensaje por medio de Natán el profeta, y así llamó su nombre Jededías, a causa de Jehová. Gloria a Dios. Miren qué tremenda palabra, ¿no? Pero vamos a seguir un poquitito más antes de ver cómo estamos con el tiempo, porque hoy Dios quiere... Ah, sí, tenemos. Gloria a Dios. Y dice, miren cómo dice el 26. Y Joab peleaba contra Raba de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Y entonces envió Joab mensajero a David diciendo, yo he puesto sitio a Raba y he tomado la ciudad de las aguas, como dice aquí, la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Gloria a Dios. Que sea llamada de mi nombre. Y dice, y juntando David a todo el pueblo, fue contra Raba y combatió contra ella y la tomó. Miren qué tremendo. Siguió David siendo hombre de guerra, dice. Y quitó la corona de la cabeza del rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy grande botín de la ciudad. Miren qué tremendo este Joab, valiente guerrero de David, el cual estaba dispuesto a dar la vida por su Señor, ¿no? Y dice, y sacó además a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro, con grillos, miren, de hierro y hachas de hierro. Y además los hizo trabajar en hornos de ladrillo. Y lo mismo hizo en todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Miren qué tremendo saber, ¿no?, que lo que había sucedido en ese momento, Dios había tomado control, y que lo que había pasado, Dios lo había considerado. Y acá empieza, a partir de acá, empieza lo bueno, ¿no? Porque uno dice, a ver, ¿cuánto estamos aquí? Ahí estamos. Uno dice, ¿qué pasó con David debido a lo que había ocurrido, lo que había sucedido con esta Betsabé, ¿no? Dios no había olvidado el error que había cometido. Por el contrario, había soltado un juicio. Y esto me hace pensar que David era un hombre que tenía un corazón conforme al de Dios, pero en un envase natural. Y cuando esto sucede, las cosas suceden porque nuestra propia naturaleza nos hace errar el propósito de Dios, nos hace caminar lejos del propósito de Dios, nos hace equivocarnos, ¿no? Aunque el fundamento es grande, el principio natural también lo es, y nos hace cometer errores, equívocos y tantas cosas, ¿no? Y de esto me queda dando vuelta algo, ¿no?, que yo pienso, y estaba pensando, ¿no?, recién, porque pienso, aunque no lo crean, dice, miren de dónde soltó el Señor. Dice, así ha dicho Jehová, en el capítulo 12, versículo 11, esto me quedó. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti
de tu misma casa, y tomaré las mujeres de delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con las mujeres a la vista del sol, ¿no? Y yo creo que de ahí es donde el Señor estableció esto, ¿no? Que muchas veces la batalla que nosotros debemos enfrentar, aparte que es con el enemigo, que anda como el león rugiente viendo a quién devorar, es contra los propios de la casa, ¿no? Contra ellos es lo que el enemigo usa para trabajar en nuestro desánimo, en nuestro abatimiento, en nuestra angustia, en nuestro dolor, ¿no? Y todo debido a qué? A que un David descuidó, perdió la comunión con Dios, él distrajo su mirada del propósito de Dios y empezó a mirar con sus ojos naturales lo que estaba delante de él, ¿no? Tenía todo Jerusalén, tenía todo Israel, todo Judá, y tenía mujeres, y se fue a querer tomar una que tenía esposo, el cual estaba combatiendo por él. Yo creo que tenía esposo ya era un problema, ¿no? Pero acá demostró David que su parte natural era bastante complicada, era bastante corrupta, ¿no? Porque no valoró que estaba peleando por él, sino que diríamos no lo tuvo a menos, ¿no? Y que lo hizo matar para tomarse lo que no le pertenecía. Y esto suele pasar en estos tiempos, ¿no? Que el enemigo nos haga distraer nuestra mirada y que él ponga delante nuestros un mar de posibilidades. Dios ha puesto un corazón distinto, un corazón diferente en nosotros, pero tenemos que resguardarlo. Tenemos que estar constantemente caminando y mirando en el propósito de Dios, para no distraer ni a derecha ni a izquierda, porque el enemigo anda como el león rugiente viendo a quién devorar. Y si te descuidas, cocodrilo que duerme es cartera o billetera, ¿no? Y cristiano que distrae su mirada del propósito de Dios es alimento del enemigo. Y en estos tiempos Dios nos ha llamado no a ser vencedores. Él dice que somos más que vencedores. Vencedores no, más que vencedores. Y si Dios nos ha llamado a ser más que vencedores, ¿por qué descuidamos lo que Él nos ha entregado? Un mundo de posibilidades. Nos ha entregado la tierra prometida, bendiciones, recursos, tantas cosas Dios ha soltado para nuestras vidas, y queremos tomar lo que no nos pertenece. Queremos lo que se le ha entregado a otros, o anhelamos, o nuestro corazón anhela lo que otro tiene. David hizo de esta manera, tenía todo para ganar, y sin embargo él quiso tomar lo que tenía Urías. Qué tremendo, ¿no? Así que este es el tiempo que Dios nos está llamando a no distraer nuestra mirada del propósito de Dios. El propósito de Dios se va a cumplir en tu vida siempre y cuando vos no distraigas tu mirada de el que te llamó a servir. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, venimos delante de ti, Señor, y te pedimos que tú nos guíes, que tú nos des la dirección y que podamos caminar en el propósito que tú has establecido para con nosotros. Gracias, Señor, por lo que has hecho, y declaramos que lo mejor está por delante, y extendemos nuestra mano lo que viene de parte tuya, que está delante. Lo que quedó atrás
atrás quedó. Te damos gracias, Señor, por ello. Bendecimos y exaltamos tu nombre. Y te pedimos que seas tú el que siga obrando en este tiempo, y Espíritu Santo sigue ministrando los corazones, porque tú has establecido un tiempo nuevo, un tiempo donde vos vas a bendecir a aquellos que te honran y que te siguen. Dios te bendiga. Nos vemos mañana. Indudablemente, allí está la sabiduría de cada ser humano, cuando reconoce a Dios en todos sus caminos y sus circunstancias. Gloria a Dios. Hasta aquí compartimos Tiempos Nuevos, con la conducción de Juan Díaz, a través de tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Gloria a Que Dios. tengas un buen descanso en la grata compañía del Espíritu Santo, y Dios te bendiga siempre. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Nos estamos viendo mañana a partir de 23 horas. Perdón hoy por la tardanza. Nos vemos mañana. Dios los bendiga. Oh, pastora Miriam García se nos había conectado. Ahí nos pasamos al vivo. Iglesia de la Ciudad.